Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo estamos en esta noche o tarde aquí, martes por la tarde, después de haber tenido un hermoso trabajo, un día maravilloso, gracias a Dios, que tú y yo tenemos la dicha de tener trabajo? Y pues, ¿cómo no agradecer a Dios por un día más? Porque tú y yo estamos vivos, respirando en este momento, viendo en estas cámaras el Evangelio del día hoy miércoles, que va a ser gran bendición. Así que prepárate, mi hermano, porque en esta noche el Señor nos quiere hablar realmente de una lectura muy hermosa, y de ahí nos vamos a ir al Evangelio. Pero para que entendamos qué es lo que nos quiere hablar el Señor en esta lectura, vayamos a Tito 3, 1:7, y dice así: recuerda a los creyentes que se sometan a los jefes y a las autoridades, que sepan obedecer y estén listos para toda la tarea. Provechoso que no insulten a nadie, que sean pacíficos y comprensivos y traten de a todos con toda cortesía. Pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina, andábamos esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en la malicia y la envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros, pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor a los hombres, pues no fue asunto de las obras de buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer, y derramó sobre nosotros por Cristo Jesús nuestro Salvador el Espíritu Santo, que nos renovaba, habiendo sido reformados por gracia, esperamos ahora nuestra herencia de la vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Bueno, aquí realmente el Señor nos habla, pues, que tenemos que hablarle a la gente de su palabra, de qué manera tienen que vivir, de qué manera tienen que obedecer. Pero qué triste, porque también, aunque a veces tú y yo les hablamos de Dios a la gente y de qué manera se tienen que comportar, todavía hay personas incrédulas. No se dan cuenta que Jesús murió por mí y por ti en la cruz del Calvario, en el sentido de que Él nos pide que obedezcamos a las autoridades, al patrón, al manager o a cualquier persona relacionado a lo que se está ordenando en donde estás o donde vives. Pero aquí lo más importante es obedecer a Dios. Dios nos pide realmente que tenemos que dejar el mundo, y es momento de seguirlo a Él, pero para seguirlo tú y yo tenemos que hacer cambios. Como dice la palabra de Dios, en el mundo tú y yo éramos envidiosos, éramos arrogantes, éramos soberbios, éramos rencorosos, éramos avariciosos, o sea, en fin, muchas cosas. Pero tú y yo tenemos que ser el ejemplo ahora para transmitirle a esas personas de qué manera tienen que tratar a las personas. Lo más triste es de que hay personas que, según se creen que ellos están haciendo el bien, queriendo odiar a las personas, queriendo humillar, pero lo que no saben es que realmente un día Dios les va a pedir cuentas. Quizás a las personas que humillaron, un día Dios los va a saltar. Pero aquí el camino más difícil para seguir a Cristo es amar al prójimo y perdonar. Mi hermano, yo te invito que si a mí y a ti nos han humillado, nos han pisoteado, nos han hecho el cabrito por qué cosas, yo te invito a que callemos y sigamos avanzando, porque Dios algún día nos va a poner donde Él quiere que estemos. Cuando tú y yo ya conocemos de Dios, ya no es momento de discutir, mantenerte callado o callada. Pero ¿qué pasa cuando las personas no conocen de Dios? Ahí hay
una diferencia, se empiezan a discutir, se empiezan a maldecir, se empiezan a pelear, hay mucha envidia, mucha avaricia por cualquier cosa. Pero más triste que un día Dios les va a pedir cuentas. Entonces, si tú eres una persona que ha sido humillada o humillado como yo, deja que Dios te ponga donde tienes que estar. Tú sigue caminando, aguanta el proceso, aguántalo. Porque a veces no sabemos por qué estamos pasando por un proceso difícil. Es porque Dios tiene un plan para ti. Yo en lo personal hoy en día, si alguien me discute, lo que hago es, me quedo callado cuando yo sé que tengo la razón. Y si la persona tiene razón, dejo que Dios se encargue de mostrarle con el tiempo la realidad. Así de que te invito a que ahora vayamos al Evangelio de Lucas 17, 11, 17. Y dice así: de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en su pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y le gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan a preséntense a los sacerdotes. Mientras iban quedando sanos, uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro de tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios y fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Bueno, hermanos, aquí viene otro punto muy importante. ¿Se dan cuenta cuántas personas tú y yo hemos invitado a los retiros? Y tal vez tú incluyete. ¿Por qué? Porque tú y yo somos de esos 10 leprosos. Pero te das cuenta que Jesús iba por Samaria y le gritaban a Jesús para que los sanara. Y le dijo: vayan con el sacerdote. Pero uno de ellos regresó sanado. Los otros 9 no creyeron en Jesús. A lo que voy, yo soy uno de esos 10 leprosos. Que yo en mi retiro, Dios me sanó de muchas cosas, no nada más de enfermedad. Me sanó del perdón, de odio, resentimiento, de envidia, avaricia, muchas cosas, en fin. Y yo sí le agradecé como un leproso. Que Dios me quitó esa lepra de mi corazón, que estaba lleno de lepra, de odio y de rencor. Y por eso yo todavía le sigo sirviéndole a Dios. Llevo 5 años. A veces en la vida queremos ver a Jesús para que Él nos sane, cuando a veces tú y yo no entendemos que en el proceso o en el servicio Dios nos va a ir quitando esa lepra. Yo te pregunto a ti, ¿qué lepra te gustaría que Dios te quitara esta noche? ¿Cuál es esa lepra? ¿Tú quieres ser uno de esos 10 discípulos? ¿Tú quieres ser uno de esos 10 leprosos que donde Dios te sane y te quita esa lepra? Hay muchas lepras: de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de envidia, avaricia, rencor, falta de perdón, odio, sentimiento, en fin, muchas cosas. Pero deja que esta noche Dios te quite esa lepra. Pero tú tienes que decidir. Dile: Señor, perdóname, sé que te he fallado, aquí estoy a tus pies, pero quítame esa lepra, límpiame. Quiero estar sano, quiero ser como ese uno que le a tus pies. Así que te invito que para que tú y yo seamos obedientes a lo que menciona la lectura, número 1, tenemos que perdonar, y número 2, tenemos que amar al próximo. No hagamos esas 2 cosas. No permitamos que Dios nos quite la lepra de odio y resentimiento. No podemos alabar a Dios. Y así Dios nos puede decir: ánimo, tu fe te ha salvado. Bendiciones, cuídense mucho y que Dios me lo bendiga en esta maravillosa tarde, noche, madrugada, miércoles. Bendiciones, que me lo bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.